Bueno. Sí. Hola. ¿Qué tal? Antes que nada, quiero pedir una disculpa por no presentarme como se debe. Prefiero no dar mi nombre para no tener problemas en el trabajo. Digamos que me llamo Julio Mendieta. No es un seudónimo interesante, pero fue el que encontré. No importa. Lo importante es que... Una disculpa, de nuevo. Este proyecto no cuenta con mucho presupuesto, así que probablemente este tipo de cosas pasen de vez en cuando. Como venía diciendo, lo importante es que estoy aquí para sacar a la luz una serie de historias con las que me he topado por mi trabajo. Desde hace un par de años, me dedico a recopilar relatos para los recorridos de leyendas que se realizan en ciertas zonas de la ciudad famosas por su historia. Hago entrevistas, recorro archivos, busco en internet y leo libros que van desde temas paranormales hasta historia económica. A menudo, me topo con testimonios o narraciones que no pueden incluirse en los recorridos, casi siempre porque las historias no ocurrieron en las rutas ya trazadas para ellos. Pero hay otras veces en que las narraciones tocan temas incómodos, y el programa de recorridos históricos prefiere no meterse en problemas. He decidido darle salida a algunas de esas historias aquí, porque creo que merecen ser escuchadas. También lo hago para corresponder el favor a las personas que compartieron conmigo sus relatos. Estas narraciones llegaron a mí de manera dispersa, mientras hacía entrevistas para mi trabajo. Lo que van a escuchar son las transcripciones de una serie de entrevistas que realicé a lo largo de un año. Para proteger la identidad de mis informantes, seré yo quien lea los testimonios. Después de recopilar todas estas narraciones, poco a poco me fui dando cuenta que cada una de ellas era un fragmento de algo más grande. Más allá de si uno cree en los hechos que se cuentan en ellas, juntas tejen una red que, si bien no puede verse claramente, sí nos dice algo sobre nuestra época. Esta es la primera historia. Calle que tiene una particularidad. Según cuenta la leyenda, está embrujada. Cuidado al salir. Esto es Ciudad Espectro. Hoy presentamos El Ascenso. Esto no se lo cuento a todo el mundo. Me digo a mí mismo que no lo hago para no parecer un loco. Pero en realidad, evito narrar estos hechos porque recordarlos me hace dudar si realmente estoy cuerdo. Las imágenes de aquellas horas siguen en mi cabeza. Recuerdo el sonido de la lluvia y las calles mojadas. Recuerdo el frío y el terror que sentí en mis huesos. Eso es lo que me sigue haciendo pensar que en realidad sí ocurrió. Esa tarde recibí un ascenso en el trabajo. En la oficina tenemos la costumbre de celebrar los logros de los compañeros. Cuando se concluye un proyecto con éxito,
cuando se consigue una cuenta importante, cuando nos adelantamos a la competencia, o como en este caso, cuando alguien es promovido. Aquella vez, para festejar mi ascenso, nos organizamos y fuimos a un bar en la Avenida de La Paz. No fuimos todos, pero sí los que tomábamos hasta que nos costaba trabajo caminar. Después de varias horas y no sé cuántos tragos, el lugar se fue vaciando hasta que quedamos solo nosotros. Finalmente, la gente del bar nos pidió que nos fuéramos. Esa también era nuestra costumbre. La lluvia había empapado las calles. Las luces de los coches se repetían en el pavimento difuminadas por la tormenta y la borrachera. Al salir, un compañero me ofreció un aventón para acercarme a mi casa. Le dije que no. No porque él estuviera borracho. No sería la primera vez que me subo a un coche con alguien que tiene que cerrar un ojo para poder ver el camino. Le dije que no porque yo tenía ganas de caminar. Desde que soy adolescente me da por caminar cuando estoy borracho. Disfruto la sensación de la ciudad vacía y cómo se combina con la euforia de la embriaguez. En ese tiempo, yo rentaba un cuarto en unos edificios que estaban cerca de la glorieta donde se cruzan Miguel Ángel de Quevedo y Universidad. El trayecto a mi casa era de poco más de 1 kilómetro y me tomaría unos 15 minutos a pie estando sobrio. Casi lamenté que fuera tan corto, pero me propuse alargarlo lo más posible. Al salir del bar, bajé por Avenida de La Paz, crucé Insurgentes y me dirigí hacia el monumento a Álvaro Obregón. Me gusta el parque que rodea el monumento. Me gusta pensar que alguna vez allí se exhibió la mano que Obregón perdió durante la Revolución. Dicen que para encontrar la mano en medio del caos del campo de batalla, alguien lanzó una moneda sobre los cuerpos que se esparcían entre los matorrales secos, y antes de que cayera al suelo, la mano del general saltó de entre los muertos para atraparla al vuelo. Esa anécdota, que más bien se burla de la codicia del general Obregón, a mí siempre me ha parecido una muestra de cómo la ambición puede apoderarse de todo nuestro ser, de cada una de las partes de nuestro cuerpo. Como sea, me metí en el parque y a la distancia pude observar un grupo de jóvenes sentados en uno de los flancos del monumento. Me entusiasmó poder conversar con ellos. Ahora me parece obvio que un hombre evidentemente ebrio que se acerca a unos jóvenes en la madrugada no puede parecer bien intencionado, pero en ese momento me pareció algo inofensivo. Quería hablarles de mi ascenso. Quería que celebraran conmigo mis logros. Les insistí en que fuéramos todos juntos a mi departamento. Les dije que yo invitaba las cervezas, que ellos solo tenían que acompañarme. Me dijeron que no amablemente y se alejaron lo más rápido que pudieron. Cuando se fueron, parecía que yo era el único ser en todo el parque. Yo y las ratas que cruzan de una jardinera a otra. Pensé que eran unos idiotas por no querer ir conmigo. De todas formas, yo no necesitaba que alguien aplaudiera mis logros. Logré ese ascenso porque nadie trabajaba tanto como yo. Desde hacía varios años, había decidido no desperdiciar tiempo en relaciones que me distrajeran de mi carrera. Fingía ser amigo de mis compañeros de la oficina, pero en realidad todos sabíamos que competíamos unos con otros y que cualquiera aprovecharía la oportunidad de ponerle el pie a los demás para beneficiarse a sí mismo. Así eran las cosas, ni modo. Allí en el parque, me juré que nunca confiaría en nadie y le recé no sé a qué Dios para poder ver mis deseos cumplidos. Prometí abandonarlo todo con tal de alcanzar el éxito. El ascenso de ese día solo sería el inicio de una carrera brillante. Nada más importaba, ni siquiera yo importaba. De ser necesario, vendería mi alma con tal de alcanzar los logros que siempre había imaginado. Me levanté de donde estaba y con pasos cada vez más rápidos decidí continuar el camino hasta mi casa. Me encaminé hacia la capilla de San Sebastián. Después de andar un trecho no muy largo, llegué a la parte trasera de la capilla. El busto que allí se levanta me atrajo como un imán.
Don Federico Gamboa, se leía en la inscripción sobre la piedra. No sé cuánto tiempo estuve viendo la figura, pero fue lo suficiente para poder imaginar nítidamente a ese hombre caminando por esas mismas calles hace más de 100 años. Había llovido mucho, y las gotas que empapaban el busto hacían parecer que don Federico sudaba por cada poro de su piel de bronce. Por un segundo me pareció que movió los ojos, después la boca, y cuando estaba a punto de mover su cuello escuché una voz. No es muy bueno quedarse tanto tiempo con don Federico. Pueden pasar cosas extrañas. Al principio solo pude ver una silueta. Se movía lenta. Parecía que cojeaba de una pierna. A medida que se acercaba, pude ver a un hombre como de 70 años, con la piel maltratada por lo que supongo había sido una vida de trabajo duro. Uno de sus zapatos tenía la suela demasiado alta, de unos 10 centímetros. Al notar que me quedé viendo uno de sus pies, me dijo que de niño había tenido polio y que la enfermedad lo había dejado con esa cojera para siempre. Polio. La cojera se debía a una enfermedad que había sido casi erradicada. El hombre debía ser mucho más viejo de lo que parecía. Eso o había crecido en un lugar tan marginal que ni las campañas de vacunación universal habían dado con él. Al parecer, se dio cuenta de que me había sacado de un lugar muy profundo de mi mente porque dijo: dicen que don Federico se lleva a la gente y a veces no vuelven. Por fin entendí que se refería a la estatua. De pronto me volví consciente de la situación. Recordé que iba en camino hacia mi casa, que estaba ebrio. Era de madrugada y un completo extraño me hablaba después de abismarme en una figura de bronce. Estaba aturdido y desorientado. Intenté concentrarme en la cara del viejo para poder detener el delirio hacia el que me empujaba toda la situación. Además de su cojera, había varios rasgos en él que difícilmente podían pasar desapercibidos. Tenía una barba como de otra época, larga y blanca que se conectaba con unas anchas patillas a los costados de su rostro. A su cara la surcaban arrugas profundas y las manchas de su piel lo hacían parecer sumamente viejo. Sin embargo, las otras partes de su cuerpo, dejando fuera su pierna, sugerían vigor y fuerza. Su torso se erguía con firmeza y sus brazos poseían la musculatura de alguien cuyo trabajo exige utilizar el cuerpo. No te asustes, soy el velador de la capilla. A esta hora no pasa mucha gente por aquí, pero de vez en cuando me doy una vuelta para ver que todo esté en orden. Ven. Todo él resultaba peculiar. De haberlo visto antes, estoy seguro que lo habría recordado. Conozco bien a los 2 celadores que se turnan para rondar por los alrededores de la capilla. Muy seguido paso por ahí. Me desvío del camino más eficiente para sentarme por un momento en el atrio, bajo los árboles donde el ruido de la ciudad se reduce extrañamente. He escogido la capilla como uno de los lugares con los que me identifico, aunque eso sea una tontería. Un ejemplo perfecto de las formas en que pierdo el tiempo y me alejo del camino del éxito. Ese era justo el tipo de cosas que ya no haría más. Ven, volví a decir, mientras se dirigía hacia una pequeña puerta por la que se puede ingresar a la capilla desde la parte de atrás. Lo seguí como si un viejo amigo me estuviera guiando. Diciéndolo ahora sé que suena estúpido. Seguir a un extraño a un lugar desconocido, como si no viviéramos en México. Pero por alguna razón, durante esa noche olvidé todo lo que sé sobre cómo interactuar con la gente en la calle. El interior de la capilla estaba casi oscuro, excepto por la luz que salía de una puerta al lado del retablo. Oficina, se leía en el umbral. Las figuras e imágenes religiosas se veían distintas a como se ven en el día. Parecían mucho más sufrientes y sombrías. El hombre caminó hacia la luz y me hizo una seña para que lo siguiera. Hice el pequeño recorrido que me separaba de la puerta donde se encontraba mi guía. Al cruzar el umbral, nos encontramos en un pasillo no muy largo.
Sin embargo, era imposible que se encontrara dentro de la capilla. El espacio parecía no funcionar de manera regular ahí. Sentí una sensación parecida a cuando se entra en una sala de cine de 500 butacas. Es difícil explicar de dónde salió todo ese espacio, y sin embargo allí está. El pasillo tenía 3 puertas en cada lado. El hombre se dirigió hacia una de ellas y la abrió. Puedes quedarte aquí hasta que amanezca. Su mano extendida me invitaba a entrar a la habitación. El cuarto era enorme, pero poco amueblado. Una cama, un buró y nada más. Me senté en la orilla de la cama. El hombre salió y cerró la puerta. Me tomé un momento para observar la habitación con más detalle. Un pequeño candelabro con pocas velas alumbraba el cuarto. Los ángulos del techo estaban decorados con volutas barrocas de cemento gris, y en una de las paredes había una ventana. Me levanté y me acerqué a ella. Daba a un jardín atravesado por caminos de piedra, un jardín imposible. La capilla no tenía patio interior. En ese momento me atravesó la certeza de que no debía estar allí. Sentí mi corazón golpear desde el interior de mi pecho. Me alejé de la ventana y corrí a la puerta del cuarto. Pero cuando la abrí ya no estaba el pasillo con las 3 puertas a cada lado, sino un sótano. Una especie de cripta donde en lugar de las puertas había ataúdes. Podía ver los cuerpos en el interior. Las cajas no tenían tapa sino un cristal. Parecían hechas para que se pudiera observar a los muertos que descansaban en ellas. De algunos podían verse las calaveras, los huesos limpios ya sin carne. Pero había otros que conservaban sus rasgos. La piel parecía ser casi de tierra, como si estuvieran momificados. Y todos tenían una expresión de profundo dolor, las bocas abiertas como si estuvieran gritando al momento de morir. Tú serías el siguiente. Escuché la voz del hombre que me había guiado antes. Estaba parado al otro extremo del sótano, perfectamente erguido. Ya no había rastro de su cojera. Parecía más alto. Inmediatamente busqué por dónde escapar. A la mitad de la cripta pude ver los primeros escalones de una escalera. Corrí hacia ellos esperando que el hombre me persiguiera, pero no hizo nada. Subí por la escalera. Se me había bajado toda la borrachera y podía moverme rápido. Al llegar arriba me encontré en el patio de un convento. Una fuente estaba en el centro del claustro, y en una de las esquinas se veía una reja que parecía dar a la calle. En ese momento el hombre apareció de nuevo frente a mí. Pensé otra vez que intentaría detenerme, pero no lo hizo. Solamente dijo: será después entonces. De todas formas ya no puedes escapar. Juraste tu alma a cambio del éxito, y esas promesas no pueden romperse. Salí corriendo del edificio. Afuera ya era de día y el tránsito de la mañana retumbaba en mis oídos. Había una fila de gente que esperaba que pasara el camión. Un joven me dijo algo que no pude entender. Sentí de nuevo el miedo que me había hecho temblar dentro de la cripta. Grité por ayuda. Grité que alguien intentaba secuestrarme. La gente volteó a verme como si estuviera loco. Cuando volví a ver al joven, acercaba su mano extendida pidiéndome una moneda. Después de sacar unos pesos de mi bolsillo y entregárselos, le pregunté dónde estábamos, en qué parte de la ciudad. Me dijo: esto es Avenida Revolución. Miré a mi alrededor y comprobé que era cierto. De alguna manera había vuelto a la esquina de Revolución y Avenida de la Paz. Aquí termina este testimonio. Después de escuchar esta historia, quise averiguar si coincidía con alguna de las cosas que se cuentan sobre Chimalistaq y San Ángel. Las leyendas que pude encontrar sobre la zona solo hablan de apariciones de monjes carmelitas que deambulan cerca de los puentes que la orden religiosa construyó en el siglo XVII. No hay nada que hable de veladores misteriosos que intentan raptar gente. Sobre la cripta que se menciona en el relato, no pude evitar relacionarla con las momias que se encuentran en el Museo del Carmen a unos cuantos cientos de metros de la capilla de San Sebastián,
donde supuestamente ocurrieron los hechos. El origen de las momias del Museo del Carmen continúa siendo desconocido. Fueron descubiertas durante la Revolución, cuando un grupo de combatientes buscaba tesoros de los carmelitas. Las condiciones climáticas de la zona las han preservado del deterioro y la descomposición. Algunas conservan incluso algunos restos de piel momificada. Existen también rumores sobre túneles en el barrio de San Ángel, construidos por los dominicos y continuados por los carmelitas. Los pasajes supuestamente conectan diferentes puntos en la zona. Podría aventurarse la hipótesis de la existencia de una red de túneles que unen los templos de San Sebastián y del Carmen. De esta forma, el oficinista podría haber llegado de uno a otro sin salir a la superficie. Sobre los demás hechos que se narran en el relato, no he podido encontrar información que los aclare. A mi parecer, podrían atribuirse a la cantidad de alcohol que había ingerido nuestro informante.